Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a todos aquellos que buscan una mirada distinta de lo que nos presentan los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. El calendario marca, déjeme ver, 15 de agosto de este 2025. Para algunos el viernes es día de celebración por cualquier pretexto que puedan encontrar. Así que reciban nuestro gran abrazo. Celebren igual, es viernes, al fin es viernes, y para esta jornada tenemos bastante material que compartir, por supuesto de nuestra agenda periodística, y creo que los ojos del mundo, no solo en cuanto a la política doméstica de los Estados Unidos, están centrados en este encuentro que van a tener los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, también el presidente Donald Trump en el estado de Alaska, en suelo estadounidense. Esta es una cumbre que lo que busca, entre otras cosas, es un acuerdo en esta guerra, un acuerdo de paz en este conflicto armado entre Rusia y Ucrania. El presidente Donald Trump durante su campaña ha prometido encontrar paz en este conflicto y ha habido interés por parte de esta administración. Sin embargo, pues hay muchas cosas de por medio que seguramente tendrán que zanjar antes de llegar a un acuerdo de paz. Pero yo creo que hay una premisa que nos lo decían nuestros abuelos. Muchas veces es mejor un mal acuerdo que un largo juicio. Y en este sentido, aplicándolo en la realidad que vive esta guerra que tiene más de 2 años, pues alcanzar un acuerdo de paz no solo permitiría acabar con esta industria de la guerra, que es la única que gana, sino también evitar que más vidas humanas se pierdan. Hay datos importantes que hay que ir mencionando de este acuerdo, como por ejemplo que la reunión está pactada para las 3 de la tarde. Esto es en el estado de Alaska. Sí, en el estado de Alaska. Si dije otro estado, le pido me disculpe. Estamos hablando del estado de Alaska. Bien, pasará a la historia, dice este día, según este reporte, si es que se lograra alcanzar por lo menos los inicios de un acuerdo de paz. Ya después de esto, si existe la buena predisposición tanto de Rusia como de Ucrania, pues simplemente será buscar en papeles la manera más decorosa para ambas naciones de cómo terminar este conflicto. Esperemos, según el comportamiento que hemos ido viendo del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que sea lo suficientemente maduro para entender que su nación, más allá del buen o mal acuerdo al que se pueda firmar en papel, entienda que son los ucranianos o la vida de los ucranianos inocentes las que también deben prevalecer cuando se ponga sobre la mesa cualquier argumento para llegar a este acuerdo de paz. Dice, Estados Unidos y Rusia se encuentran en la isla Diomede pequeña de Estados Unidos. Esta es una isla bastante histórica, está a 2.4 millas de Rusia, dice el cable. Entre lo que tenemos que ir tomando en cuenta, dice, este es un lugar relativamente simbólico y estratégico porque junto a la base Elmendorf-Richardson hay un cementerio conmemorativo donde están enterrados 9 pilotos soviéticos que murieron en operaciones durante la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos y Rusia eran aliados. También algo que vale la pena mencionar es que la delegación estadounidense pues va a estar presente. Hay nombres que seguramente no se ha dado a conocer sino hasta las últimas horas, como por ejemplo que los que van a acompañar al presidente son pues personas de alto rango de su gabinete. El secretario de Estado, Marco Rubio, se ha confirmado, esto a través de la Casa Blanca, que va a estar presente, igual que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, secretario del Comercio, Howard Lutnick, enviado especial, Steve Witkoff, la secretaria de prensa, Caroline Leavitt, director de la CIA, John Ratcliffe,
jefe de gabinete Susie Wiles, subjefe de gabinete de la Casa Blanca Dan Scavino. Estos nombres, entiendo, no solo le dan la importancia a esta cumbre, a esta reunión, sino también que cualquier pacto, cualquier acuerdo o inicio de acuerdo que se pueda dar, le va a dar algún tipo de garantía, sobre todo a Rusia, igual que a Ucrania seguramente, para que cuando estén en la mesa o cuando se hable de este acuerdo de paz, sepan que Estados Unidos está poniendo su mejor esfuerzo, que no solamente está enviando a alguien, no, está llevando primero a la primera autoridad política de esta nación, de la primera potencia económica y militar del mundo. El presidente Donald Trump va a estar presente con su más alto gabinete. Se va a recibir a su homólogo, también el presidente Vladimir Putin. Ambos han confirmado, o por lo menos a través de sus cancillerías, han confirmado que Volodymyr Zelensky no va a estar presente. Sin embargo, será el principal atento a lo que vaya a discutirse en esta cumbre, en esta reunión, y lo mismo que los países aliados de la OTAN. Lo que se espera en esto, y esperamos también de todo corazón, es que el Estado profundo, a través de su industria metalúrgica, que es la única que realmente gana a través de las guerras, no interfiera, no le ponga peros, que no sea el boicoteador de un acuerdo de paz al cual la humanidad espera. Más allá del tipo de pensamiento que usted haya sembrado con relación a Ucrania, en favoritismo o rechazo, o igual con Rusia, no nos olvidemos que detrás de esas naciones, especialmente la de Rusia, existe el potencial de llegar a una guerra nuclear, que ya no solo afectaría a esas dos regiones en conflicto, sino a gran parte de Europa. Por eso el llamado tendrá que ser siempre en base a la búsqueda de este acuerdo de paz, que permita que la humanidad no esté a las puertas de una tercera guerra mundial, no esté a las puertas de una guerra nuclear y así evitar la pérdida de vidas humanas. Permítame avanzar un poco con lo que va a ser este tema, porque el gobernador de este estado ha dicho, creo que junto con el resto del mundo, esperamos que esta conversación con el presidente tenga un resultado positivo. Sin duda, el presidente Zelensky debe ser parte del proceso final y creo que después de esta reunión veremos qué sucede. Pero espero que las cosas avancen con rapidez, espero que así sea para el pueblo ucraniano y para el resto del mundo. Pero repito, creo que analizará a Putin y decidirá si esto es algo que funcionará en términos de diálogo, negociaciones y con suerte la paz o alguna vía alternativa para poner fin a esta guerra. Lo curioso es la declaración de la ex candidata a presidente Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado, quien ha admitido públicamente que de llegar a un acuerdo de paz, ella no se opondría a que Donald Trump sea nominado al Premio Nobel de la Paz. Esta es la declaración que hizo. Honestamente, si pudiera lograr el fin de esta terrible guerra, si pudiera terminarla sin poner a Ucrania en una posición en la que tuviera que ceder su territorio al agresor, realmente pudiera enfrentarse a Putin. Algo que hemos visto, pero tal vez esta sea la oportunidad. Si el presidente Trump fuera el arquitecto de eso, lo nominaría para el Premio Nobel de la Paz. Esta es la declaración que hace Hillary Clinton a través de una entrevista en un podcast que le hicieron. Lo raro es que personajes como esta activista demócrata se atrevan a hablar de premios Nobel de la Paz cuando, por ejemplo, durante la administración del presidente musulmán Barack Hussein Obama, pues se invadieron 7 países. Sin embargo, no faltó la nominación para este sujeto. Cuando se habla, y yo quiero también ahondar en un tema que dejé pendiente esta semana, y es que se trata de esto de las nominaciones de la paz. ¿Cómo existe tanta hipocresía por parte de los medios de comunicación cuando, por ejemplo, se trata de buscar la paz, pero si el que lo busca es un actor de derecha o es conservador, pues entonces hay que buscar la forma de cómo anularlo o, por último, ignorar los trabajos y esfuerzos de paz que viene realizando? Mire, por ejemplo, este artículo, usted también lo puede encontrar en The Gateway Pundit, sobre los medios de comunicación
que han evitado hablar sobre 6 procesos de paz o negociaciones o acuerdos de paz que han puesto fin a conflictos duraderos. Ellos, por ejemplo, mencionan que en mayo de este 2025, India y Pakistán, ambos países con armas nucleares, protagonizaron uno de sus enfrentamientos más graves en los últimos años, con días de ataques militares sobre Cachemira. La escalada finaliza el 10 de mayo cuando se alcanza un alto al fuego que comprometió a ambas partes a detener toda acción militar en tierra, aire y mar. Fue el presidente Trump quien anunció el acuerdo tras lo que describió como una larga noche de conversaciones con mediación estadounidense. Se recordará que hace unas semanas nada más, tanto Ruanda como la República Democrática del Congo también firmaron un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos en la Casa Blanca, poniendo fin a casi 3 décadas de conflicto centrado en el este de la República Democrática del Congo. La guerra, alimentada por parte de la presencia de la milicia M23, que controla amplias franjas del territorio y es ampliamente acusada por Estados Unidos y otros países de recibir apoyo ruandés. Esto ha causado miles de muertes recientemente y aproximadamente 6 millones a lo largo de su existencia. El 27 de junio, el presidente Trump recibió a los ministros de Asuntos Exteriores de ambas naciones en el despacho Oval para la firma formal del acuerdo de paz, calificándola como un glorioso triunfo para la causa de la paz. Ahora, si uno va revisando el trabajo que viene haciendo esta administración, es realmente ponderable. Dice también este artículo: hay una tregua que entra en vigor el 29 de junio, poniendo fin a la violencia y conteniendo la crisis de desplazamientos. El primer ministro interino de Tailandia, Phumtham, agradeció públicamente al presidente Trump de corazón por impulsar la paz, mientras que el primer ministro de Camboya, Hun Manet, atribuyó el mérito a su mediación decisiva. Reuters también señaló que la influencia comercial del presidente Trump fue la clave para ambas partes se pusieran en contacto, lograran una reunión y llegar a este acuerdo. En junio de 2025 también dice el presidente Trump intervino para evitar un posible estallido entre Serbia y Kosovo, cuyas relaciones han sido tensas desde que Kosovo declaró su independencia en el 2008. Trump afirmó que Serbia se estaba preparando para una guerra y advirtió que Estados Unidos detendría el comercio si comenzaban las hostilidades. El presidente de Kosovo, Hoxha Osmani, atribuyó públicamente a la mediación estadounidense la prevención de una posible escalada por parte de Serbia, vinculando directamente la participación del presidente Trump con el resultado. Aunque Serbia negó tener planes de guerra, la amenaza se tomó lo suficientemente en serio como para que Kosovo solicitara la intervención de los Estados Unidos. No se produjo ninguna escalada tras las advertencias del presidente Donald Trump, lo que constituye un ejemplo de diplomacia preventiva exitosa. Pasemos a otro acuerdo, otro conflicto también que se llega a un acuerdo. El 25 de junio del 2025, estas tensiones, tanto entre Israel e Irán, estallan en una guerra abierta después de que Israel lanzara ataques sorpresa contra instalaciones militares y nucleares iraníes el 13 de junio, matando a políticos de alto rango, líderes militares y científicos nucleares. Irán respondió con oleadas de ataques con misiles y drones contra ciudades de instalaciones militares israelíes, lo que desencadenó, como creo todos ya sabemos, en un conflicto de 12 días. El 21 de junio, el presidente Trump autoriza ataques aéreos estadounidenses contra 3 instalaciones nucleares iraníes: Fordo, Isfahan y Natanz, en lo que se describió como la mayor operación de bombardeos B-12 en la historia de Estados Unidos. Esto termina, el 24 de junio, donde se acuerda un alto al fuego y Trump anuncia que Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego total y completo, aunque esa tregua fue frágil y se produjo violaciones en las horas previas a su implementación, puso fin a los combates, aun cuando persistían dudas sobre la magnitud de los daños. A menos de 8 meses de su segunda presidencia, Trump firmó un acuerdo comercial masivo con la Unión Europea, obligando a la OTAN a aumentar
el gasto de defensa, redujo los cruces fronterizos ilegales en un 95% y negoció acuerdos de paz. Con más de 3 años restantes de mandato, tanto Estados Unidos como el mundo podrían ver mejoras aún mayores en un futuro no muy lejano. Esto que menciona este artículo me hace ver que lo que nos sigue prendiendo o nos sigue mostrando los principales medios de comunicación no son más que actos no solo desesperados, también desordenados, por tratar de minimizar o igual desconocer el esfuerzo de una administración que, así como lo hizo en su primer mandato, ha buscado que Estados Unidos no entre en guerra. Porque entendemos que no solo es un conflicto, cualquier guerra, que lleva a la pérdida de vidas humanas, pero especialmente pues, de gente inocente. Yo creo que el mandatario también ha entendido que si los políticos realmente, una vez que declaran la guerra o ven que según ellos es apropiado iniciarla de alguna manera, son los jóvenes inocentes, que muchas veces no tienen nada que ver, los que terminan perdiendo la vida. Y peor aún cuando se trata de civiles que en medio del fuego cruzado son los más afectados. Y esto es lo que tenemos que priorizar. Lo que vaya a ocurrir esta tarde en el estado de Alaska, ojalá nos permita poder tener un respiro y, más importante aún, que la humanidad empiece también a centrarse en esos valores de humanidad. Que no se trate de estar buscando ponerse la camiseta de un equipo. Porque creen que los rusos son los malos, nos ponemos la camiseta negra. O porque creen que el otro equipo, Ucrania, son los buenos, se ponen la camiseta blanca. Y aquí se trata de un partido de fútbol donde apoyamos a quien más nos guste. No. Las guerras las tenemos que ver como son, en lo más crudo que es. No solamente es el daño a la dignidad humana, es la pérdida de vidas humanas y que al final beneficios para quienes se ponen a pelear no existen. Simplemente una cúpula, una élite política o una élite corporativa es la que al final va ganando de una guerra donde el resto de la humanidad pierde. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de nuestro programa escribiéndonos a través de las redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV, Freddy con doble D Y, Silva con V TV. Solo en la red Instagram me encuentran como Freddy Silva 80, el resto de las redes sociales como Freddy Silva TV. Bueno, en Facebook también me encuentran como Freddy Silva Ayala, pero es irrelevante creo mencionar eso. Sin embargo, pues ahí usted puede escribirme para solicitar uno de los enlaces que usamos en la lectura y el análisis de la información, o simplemente si usted no está de acuerdo con lo que nosotros opinamos, estamos abiertos también para el debate. Permítame continuar con la agenda elegida para el día de hoy, y es que resulta que DC va a demandar, ¿no?, al gobierno del presidente Trump porque intensifica, según ellos, una represión contra Washington, D.C. Todo este sorderío, todo este activismo de izquierda no ve o quiere cerrar los ojos y no ver de que existe delincuencia. Y ojo, esto no es que la delincuencia por alguna mágica razón haya llegado hasta Washington, D.C., se apoderó de Washington, D.C. y solamente la criminalidad es en Washington, D.C. No, mentira. Si nosotros revisamos el índice de criminalidad en la mayor cantidad de ciudades importantes o de las primeras que podríamos mencionar de los Estados Unidos, la criminalidad ha aumentado y a niveles escandalosos. Ya le digo que, por ejemplo, ciudades como la de Chicago no es novedad. Yo he encontrado reportes que, por ejemplo, indican que en esa ciudad, en el estado de Illinois, por lo menos hay tiroteos entre 95 y 112. Por cada fin de semana. Por cada fin de semana. O sea que cuando uno revisa las estadísticas que muestran en Chicago, entre el viernes por la noche, el sábado, el domingo y el lunes por la madrugada,
se reportan al menos 112 tiroteos. Claro, y entonces empieza uno a decir, ¿cómo es posible que exista tanto tiroteo y no se califique como tal en la prensa progresista como tiroteos masivos? Porque eso sí sería un tiroteo masivo. Que no sea una sola persona, ¿sí?, no significa que no exista en masa tiroteos. Sin embargo, la prensa progresista se ha ideado para que cada vez que exista un tiroteo, por ejemplo, en una escuela, universidad o supermercado donde mueren 3, 4, 5 personas, a eso le llaman un tiroteo masivo. Y ojo, no me malinterprete, no estoy diciendo que la pérdida de vidas humanas en ese tiroteo, que la prensa dice que es masiva, sea menos o habría que simplemente no tomarle atención. No, todo lo contrario. Lo que no me cuadra es que cuando ellos hablan de estos tiroteos masivos, automáticamente se levanta la bandera de buscar la forma de cómo quitar las armas o ir en contra de nuestra segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de cada ciudadano de poseer un arma. Que usted lo quiera tener o no, eso ya es una decisión suya. Pero atentar contra este derecho para la defensa, sobre todo del cuidado de la vida, primero de uno mismo y después de sus seres queridos, esto es lo que realmente a mí no me cuadra. Pero como también hablamos de una ciudad, Chicago está gobernada desde hace muchas décadas por politiqueros de izquierda, o sea, demócratas. El estado en general está a la cabeza de un gobernador demócrata. Y ahí tenemos los resultados. Y usted dirá, pero esa es una coincidencia que no puede apuntar a que las administraciones demócratas son las únicas que tienen índices de criminalidad altas. Bueno, vayamos a ver qué es lo que pasa en California. Netamente un estado demócrata. Ciudades como la de Los Ángeles, tal vez San Bernardo, San Francisco. La cantidad de personas drogadictas que atentan contra la vida de otras personas inocentes que simplemente están caminando por la calle son preocupantes. ¿Qué hacen los politiqueros de izquierda? Elaboran leyes permisivas donde incluso saquear una tienda, si usted va y roba una tienda y pues no alcanza los $850 en cuanto al precio, la policía ya no lo busca. ¿Por qué? Porque a la final el policía termina perdiendo. Incluso a riesgo de que a quienes ha perseguido por robar esa mercancía, que no era de ellos, pueden ser procesados los mismos policías. Por ello, muchos no quieren siquiera procesar o ya no persiguen la criminalidad. Y esto no pasa solo en California, igual está en Illinois, igual está en Nueva York. ¡Nueva York! No es sorpresa para nadie, hace mucho están los más liberales, igual que en California. Son politiqueros que están apostando por esto de la justicia social, justicia racial. Y tenemos Filadelfia. Sí, el estado de Pensilvania. Y podemos ir mencionando muchos de los estados demócratas que sus ciudades principales hoy están seriamente amenazadas por las drogas, por las pandillas, esta criminalidad rampante. Por eso, para nosotros, independientemente de lo que usted le diga a la televisión, de que en Washington, D.C. hay un dictador que quiere tomar por las armas o con el ejército a esta ciudad capital, vamos a hacernos preguntas y vamos a tener una mirada también bastante amplia de lo que está pasando en los Estados Unidos. Washington, D.C., lo decía muy bien el presidente en su disertación, tiene mucha criminalidad y no solo por parte de las pandillas, incluso de gente que uno puede pensar que son relativamente inofensivos, pues no lo son. Muchos de las personas que no tienen hogar, los homeless, son los que están atacando para robarle algo a las personas que simplemente están transitando por las calles de Washington, D.C. Pero los politiqueros, por ejemplo, como este artículo nos está diciendo, quieren ver la forma de cómo quitar cualquier tipo de autoridad que tenga el presidente para que no avance con esta limpieza de la criminalidad. Por ejemplo, dice aquí este artículo, el fiscal general de Distrito de Columbia, Brian Schwab, solicitó una orden de restricción de emergencia en la demanda ante un tribunal federal que argumenta que la administración Trump está yendo mucho más allá de los poderes legales de ser presidente. Este fiscal general dice, las acciones ilegales de la administración son una afrenta a la dignidad y la autonomía de los 700,000 estadounidenses que consideran a Washington, D.C. como su hogar. Esta es la amenaza más grave al autogobierno local que
que el distrito ha enfrentado jamás y estamos luchando para detenerla. Bueno, usted ya se podrá imaginar, ¿no?, cómo hay politiqueros que con tal de hacer política son incluso capaces de renunciar a que se busque seguridad para sus ciudadanos. He escuchado a muchos comentaristas o invitados, expertólogos, analistas, estos que todo lo saben y que son invitados por lo general de forma cotidiana a estos medios de comunicación alineados a la izquierda, decir que la criminalidad no solo está baja, sino hacer comparaciones que son, primero, anacrónicas, cuando hacen las comparaciones sobre políticas nazis, que no tienen nada que ver con lo que se está haciendo en Washington, D.C. Adicionalmente a ello, también, yo entiendo, desconocen que dentro de su misma gente, como lo dijimos durante la semana, están alarmados porque ya han sido víctimas de la delincuencia. El panorama que le acabo de hacer un pequeño resumen del resto de las naciones de las ciudades más importantes en los Estados Unidos, es como que vamos a cerrarnos los ojos y vamos a olvidarnos de que todo eso en el resto del país está pasando, y mucho menos vayamos a vincular que la criminalidad de otros lugares pues también está creciendo aquí. Estas son de las cosas que nos tiene que llevar a una profunda reflexión sobre lo que consumimos de estos principales medios de comunicación. ¿Son realmente amigos del pueblo o son amigos de los políticos? Yo creo que si usted es un ciudadano de Washington, D.C., independientemente que usted haya o no sido víctima, si usted le ofrecen, demócrata o republicano, que su calle va a ser más segura, que vamos a empezar a desplegar policías o militares para que usted, cuando tenga que caminar por las calles, se sienta más seguro, que sus hijos cuando salgan de las escuelas no sean abordados, intimidados por jovenzuelos que están dedicados al tráfico de drogas o a pandillas. No me diga usted que por sentido común, si tiene a su pareja, su esposa, igual su mamá, que vuelve tarde de trabajar, 8, 9 de la noche, y a veces tiene que bajarse del autobús, del metro, y existe el peligro latente de que ahí hay gente sin hogar o sin oficio también, mal entretenidos, antisociales, que pueden ser una amenaza para esa persona que usted tanto quiere. No me diga que más allá de que su corazoncito sea demócrata o republicano, no me diga que usted no preferiría seguridad para su zona. Y es que esto es lo que es incomprensible. Sin embargo, lo que vemos a través de los principales medios de comunicación y sus activistas, porque ellos también son parte de ese activismo demócrata, es tratar de boicotear cualquier intento bueno que tenga esta administración. Y créanme, esto más parte por un tema político, ideológico, del cual ojalá tengamos un desapego. Hay otra información que me parece importante mencionar, y es que el Departamento de Justicia está buscando la pena de muerte para el miembro transgénero vegano de una secta que fue acusada de matar a un agente de la patrulla fronteriza el pasado mes de enero. Teresa Youngblood recibió una nueva acusación imputada de 4 cargos federales por el asesinato del agente de la patrulla fronteriza David Malan en Coventry, Vermont. Se informa que Youngblood es miembro del culto Sisian, dirigido por su líder Jack Sisi Lasota. Sisi es un grupo radical vinculado a al menos 6 asesinatos en 3 estados separados. ¿Qué le parece? Según los documentos de la acusación, Youngblood y su compañero de culto, Felix Blaukholt, estaban siendo vigilados en un hotel de Vermont, después de que un empleado los viera portando armas de fuego y vistiendo equipo táctico negro. Youngblood comenzó a disparar contra los agentes de la patrulla fronteriza después de que la detuvieran. Uno de los agentes respondió con el arma, hiriendo mortalmente a Blaukholt e hiriendo a Youngblood. El Departamento de Justicia ha autorizado solicitar la pena de muerte contra este sujeto. ¿Por qué mencionamos estos datos? Más allá de lo que puede ser la interpretación
de que existe o no esta secta, este culto, sea LGBTQ, sea transgénero. No es lo que entendemos que importa. Tal vez para el titular amarillista que podrían usar tanto medios de derecha o de izquierda, nos interesa más hablar sobre el tema de la salud mental. Hay una crisis de salud mental que se está viviendo en los Estados Unidos y del cual muy pocos quieren hablar. Estamos viendo cómo esta agenda globalista, esta Agenda 2030, que se ha importado a los Estados Unidos desde el Foro Económico Mundial, igual de las Naciones Unidas, para que empecemos primero a cuestionar la verdad, esa verdad objetiva, esa realidad empírica a la cual nos enfrentamos todos los días. Nos quieren hacer entender a capricho y después con coerción de que la mentira la tenemos que aceptar, la tenemos que abrazar y además la tenemos que celebrar. Esta mentira de que un hombre puede ser una mujer. Y a partir de ahí, todo lo que es tu autopercepción se acepte o se te imponga para que aceptes. Este tema de la salud mental, una vez que se deja de tratar como tal, entonces trae serios riesgos para la población. Entendemos que hay gente pacífica, inofensiva y que tiene una forma de pensar, de vivir, de creer, igual que de vestir. Y en los Estados Unidos, yo entiendo, hace varias décadas ya se ha superado mucho de esto del miramiento o de los prejuicios. Y a la final, Estados Unidos siempre ha sido una nación que ha permitido la libertad de expresión en todas sus formas. En este sentido, entiendo que lo que está haciendo esta agenda ideológica, Agenda 2030, quiere subvertir esa realidad para hacer creer a quienes hoy, por ejemplo, no se animan a salir del closet, no lo hacen porque hay un sistema opresor, heteropatriarcal, blanco, misógino, y quién sabe qué otras frases que son parte de esta agenda, que no se los permite. Entonces hay que luchar. ¿Contra qué hay que luchar? Ellos mismos dicen el sistema. ¿Qué es el sistema? Lo que él, en su imaginario, es algo que los oprime, no los deja ser. No se trata tanto de eso. Aquí lo que es grave, primero, es que esta agenda perversa está queriendo atacar a los niños. Sí, desde las infancias es que quieren hacer una crisis identitaria para ir reclutando afines a estos grupos. Crear una crisis identitaria para que el niño no sepa si es una niña o es un niño. Peor aún, para que después, en su confusión identitaria, crearle un trastorno mayor a través de una hormonización. Y peor aún, que después de no saber quién es, tenga que ser sometido o sometida a una cirugía de afirmación donde le van a mutilar sus genitales sanos o partes de su cuerpo que son sanos, que no hay necesidad de hacerlo. Y lo peor también que esto es irreversible. Muchas de las personas que consumen en grandes cantidades, porque esta hormonización tendrá que ser en grandes cantidades para que un hombre termine viéndose como una mujer. Sin embargo, su física, su biología, su genética, pues le va a decir todo el tiempo, no eres un hombre, eres una mujer. O viceversa. No eres una mujer, eres un hombre. Pero entonces esto va escalando, porque cuando ya tienes drogas masivas, entonces hay ciertos desórdenes que después se van viendo, por ejemplo, en casos como este que estamos mencionando. Y tristemente, durante la pasada administración demócrata a la cabeza de Joe Biden, se han dado casos donde parte de estas personas que tienen crisis identitaria, que consumen este tipo de hormonización o están con drogas, obvio, beneficiando ¿a dónde? ¿A quién? A las corporaciones. En este caso, la industria farmacéutica, la industria médica. No tratan a las personas sobre el problema que tienen. No, al contrario, hay que afirmarlas. Y te obligan al resto de la población, a través de los medios de comunicación, a través de los políticos y a través de esta agenda perversa globalista, de que tú te tengas que aceptar, te guste o no. Y ahí tienen sus palabritas de inclusión, diversidad, equidad, tolerancia, empatía. Y te obligan prácticamente a través de ingeniería social también a que tú tengas que aceptar, abrazar todo esto, aún sabiendo que es mentira.
El ser humano debería ser respetado por ser humano. No porque es trans, no porque es lesbiana, no porque es gay, no porque pertenece a un culto o igual a una religión. No. El ser humano es ser humano y punto. Si queremos enseñar en las escuelas algo distinto, simplemente tiene que ser el respeto al ser humano como es. Y no brindar privilegios. El tema de la crisis de salud mental en los Estados Unidos se está incrementando a pasos acelerados. Y lo peor es que se está expandiendo de manera exponencial en el resto del continente, en el resto de Occidente. Y no se está tratando este tema de manera adecuada, porque también toda esta agenda globalista ha contaminado todas las escuelas o las universidades donde se debería estar haciendo un estudio, la psicología o la psiquiatría, como se hacía en el siglo pasado, y atender los problemas primero aceptando lo que es verdad. Pero la izquierda internacional lo que ha venido haciendo es subvertir las verdades, cambiar lo que nosotros entendemos por conceptos. Y están ganando la batalla, nos guste o no aceptarlo. Ellos están ganando la batalla, sí, los ideólogos, toda esta internacional socialista. ¿Quién está perdiendo? El grueso de la población. Y esto es algo que no podemos darnos el lujo de perder. Tenemos que reflexionar al respecto. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Estamos en viernes, el calendario dice que es 15 de agosto de este 2025. Reciba usted un gran abrazo donde quiera que nos esté viendo o escuchando. También siéntase pues en la confianza de escribirnos a través de las redes sociales, que con mucho gusto los saludamos o igual compartimos alguna inquietud suya. Tengo que ya ir cerrando y quiero mencionar dos temas que me parecen importantes. Uno, el Consejo de Educación del Condado de Kern, en California, se ha convertido en la última junta escolar estatal azul en aprobar una resolución local para mantener a los varones biológicos fuera de los deportes femeninos, mientras que su ley estatal hace lo contrario. El Estado ha sido un foco de controversia, dice este artículo, que involucra a atletas trans que compiten en deportes femeninos de escuelas secundarias y universidades durante el último año y un objetivo principal de la administración del presidente Trump por desafiar su mandato de hacer cumplir el título 9. La presidente de la Junta de Educación del Condado Kern, Mary Little, dijo que la resolución unánime de 6-0 de su junta fue en respuesta al desafío ilegal del gobernador Gavin Newsom a la ley federal. Hemos hablado de ello intermitentemente, sobre todo desde que ha habido un problema con la respuesta del gobernador Newsom a la ley federal. No está siguiendo la intención original del título 9, así que se supone que esas leyes prevalecen sobre las leyes de California y se supone que debemos obedecerlas antes de acatar una ley ilegal en California. Little dijo que su junta escolar no ha recibido ninguna oposición del gobierno estatal con respecto a esta nueva resolución. Lo importante mencionar en este artículo es que parece que incluso en un estado tan liberal o radicalmente liberal, creo que es la palabra que podríamos usar, como es el estado de California, ya se están cuestionando esta situación del género. Y más importante aún, el no permitir que hombres que se creen mujeres estén compitiendo en justas deportivas que son para mujeres. Y aquí, más allá de lo que digan pequeños estudios, que la mayoría también han sido manipulados por toda esta agenda globalista, pues habría que entrar en el sentido común. La humanidad, que ya tiene en su registro entre 3.000, 5.000, quién sabe más años, ha hecho segregaciones positivas. Claro, al cabo no deja de ser una segregación, pero lo ha hecho para proteger precisamente a la especie humana uno del otro, entendiendo
lo distintos que son. La mujer, genéticamente, biológicamente, fisiológicamente, es distinta al hombre. Le guste o no entender esto a toda esta agenda perversa, agenda de género, agenda trans y sus ideólogos por detrás. Entendemos que hasta ahora el estado de California ha sido un férreo defensor de toda esta agenda progresista, otra vez importada, de la agenda globalista. Pero ya hay indicios de que va a haber una resistencia, incluso en un estado tan progresista como el de California. Y tiene que ser también un precedente para el resto de los estados. Si bien es cierto, la cordura, la sensatez y el sentido común funciona en estados generalmente o predominantemente republicanos, pues tendrá que también haber un sentido común que prevalezca en un estado demócrata. Hay muchas jovencitas que han ido perdiendo la oportunidad de medallas, aún trabajando muy duro para lograrlas, solo porque ciertos hombres dijeron que, bueno, cuando compiten con hombres pierden. Y es la realidad cuando uno revisa las estadísticas de quienes hoy ostentan una medalla de oro, hombres, cuando han competido en su misma división, no han podido llegar ni siquiera al 10º lugar. Sí, fracasados, perdedores, que no aceptan que competir contra pares, o sea, contra otros hombres, no les va a privar de ese sueño de ser campeones, primeros lugares o tener una medalla de oro. Entonces, de forma premeditada, pero además apoyado por una agenda de género, trans, globalista, como usted mejor quiere entenderlo, pues recurren a esto para poder avanzar con estos sus propósitos. Y hoy le están arrebatando a las mujeres estas medallas, estos espacios, porque también los están usurpando. Y quitemos de lado el tema de la competencia, una justa deportiva. También en la competencia de belleza. Usted va a ver cómo estados tan progresistas como el de España, y ahora se suman muchos otros, hombres que se creen mujeres, que se han hormonado, o sea, están llenos de hormonas, que parecen mujeres, pero realmente no lo son, pues están usurpando los lugares que le pertenecen a las mujeres. Certámenes de belleza femenina están siendo usurpados por hombres que se creen mujeres. Y lo peor es que tenemos una sociedad cobarde, pusilánime, donde las mujeres simplemente que ya se dejaron convencer con esta agenda globalista de la diversidad, la inclusión, la equidad, la tolerancia, pero sobre todo el tema de la empatía, dicen no, vamos a cuidarlos, vamos a quererlos, vamos a abrazarlos y vamos a estar con ellos, y si nos toca perder nuestro lugar, no importa. De alguna manera ellos creen que se lo han ganado y entonces vamos a permitir que toda esta agenda nos lave el cerebro y que compitan, y no vamos a pelear por ello. Afortunadamente, como le digo, hay personas, hay grupos de conservadores, neoconservadores, libertarios, paleolibertarios, de derecha, y que están listos para dar la batalla cultural. Porque no se trata de ir a pelear o ir a golpear a alguien o ir a agredir a nadie. No vamos a nosotros a ponernos a la altura de la izquierda, jamás. Pero hay gente que se está preparando para dar la batalla cultural, como se supone debe darse a través de información, a través de buena argumentación. Que el sentido común regrese a los Estados Unidos y que sea una lucha constante para poder restituir, 1, nuestras sanas tradiciones. 2, esos valores éticos y morales. Y 3, lo que entendemos también por sentido común. Quiero ir cerrando, les dije que íbamos a hablar de 2 temas y esto pues voy a mencionarlo simplemente, pero es de mucha importancia. Y es que la presidenta de la Cámara de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik, republicana por Nueva York, ha pedido a la fiscal general Pam Bondi que abra una investigación federal completa sobre el Standard Chartered Bank, SCB, y que examine la complicidad de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, seguramente le va a sonar este nombre, en un escándalo de financiación del terrorismo de miles de millones de dólares.
La carta urgente de esta presidenta republicana de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik, a Bondi llega poco después de un informe explosivo sobre el caso de evasión de sanciones del Standard Chartered Bank, ahora ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. Ese caso, escuche este dato, ese caso descubrió que al menos 9.600 millones de dólares en pagos ilegales del banco a entidades iraníes y de Hezbollah, pagos que violan directamente las sanciones del Tesoro de Estados Unidos y socavan la seguridad nacional. Estas transacciones fueron supuestamente ocultadas a las divulgaciones obligatorias bajo un acuerdo de procesamiento diferido supervisado por el Distrito Sur de Nueva York y la Fiscalía de los Estados Unidos para Washington, D.C. Aún más inquietante es el caso que implica a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y a la Reserva Federal por ignorar estos miles de millones de dólares en transacciones ilícitas y no aplicar las sanciones ya designadas por el Departamento del Tesoro. Si usted quiere averiguar sobre los pormenores de esta investigación, lo invito a que ingrese al portal de gatewaypundit.com y va a encontrar esta explosiva información a la cual le voy a ir dando seguimiento, porque créame, toda esta gente que ha utilizado el sistema judicial como Letitia James, Alvin Bragg y otros innombrables, además que son activistas demócratas que abiertamente han dicho que iban a poner tras las rejas al presidente Trump o al candidato Donald Trump el año pasado, pues tienen que ser procesados. Lo que entendemos por la credibilidad de nuestro sistema judicial se ha venido al tacho precisamente, o por lo menos está en duda, precisamente por estos activistas de izquierda, estos progresistas. Ojalá esta investigación que se está solicitando llegue a buen puerto y podamos saber, a fin de cuentas, qué tan involucrada estaría esta Letitia James, quien, le recuerdo, fue una de las gestoras para llevar al presidente Donald Trump ante los tribunales de justicia en el estado de Nueva York. Veremos en qué va a terminar todo esto. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Antes de irnos, un extracto de la palabra, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Les mando un enorme abrazo, tengan un bendecido fin de semana. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.